Infecciones de vías urinarias. Las infecciones de vías urinarias es una patología que la vamos a describir con características, ¿no? Donde vamos a encontrar microorganismos en la orina. Va a afectar solo al 3% de la población pediátrica al año de vida, ¿ya? Las infecciones, por lo regular, son ascendentes, es decir, que van a ir de la vía urinaria baja hasta la alta. El riesgo de contraer una infección urinaria es del 8% para las niñas y de 2% para los niños, o sea que es muy frecuente en niñas y poco en los varoncitos. Casi el 80% de las infecciones urinarias están ocasionadas por Escherichia coli. Es la bacteria más común, ¿no? La que más ocasiona. Sin embargo, podemos tener otras como la Klebsiella, el Proteus, el Enterobacter también como causa de infección urinaria, ¿ya? Los gram positivos son poco comunes. En una infección urinaria febril en niños pequeños, se va a presentar en aquellos con anomalías de la vía urinaria, por ejemplo, un reflujo vésico uretral. Entonces, es importante considerar. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, en niños pequeños y sobre todo varoncitos es poco frecuente. La presentación clínica vamos a ver de acuerdo a las edades, ya que esto va a ser diferente, y a la localización de las infecciones. En el periodo neonatal, como es un niño que no va a poder dar mucha sintomatología verbal, no nos va a indicar lo que le tiene, pero nosotros ya tenemos que saber, ¿no?, que es bastante inespecífica. Pero tenemos que estar pendientes ante la irritabilidad, el letargo, el rechazo al alimento. Puede haber distensión abdominal, puede ser presente fiebre o un cuadro séptico. Entonces, nosotros tenemos que identificar. Y en el tema de sepsis, ya habíamos visto, en niños pequeños hay que pedir cultivos y uno de ellos es de orina porque hay que identificar si es el foco de la sepsis. En niños menores de 2 años, esto también suele ser inespecífico y los datos clínicos de mayor utilidad va a ser la fiebre mayor a 39 grados centígrados. Al examen físico vamos a encontrar dolor suprapúbico y puede haber una historia de infección urinaria previa. También puede haber hiperbilirrubinemia indirecta. Puede estar irritable el niño y rechazo a la alimentación. En niños mayores de 2 años, esto ya va a incluir la fiebre, ¿no? Síntomas urinarios, como por ejemplo la urgencia, la disuria, incontinencia, ¿no?, de recién inicio, y puede estar presente una hematuria macroscópica, es decir, que vamos a poder ver la orina ya un poco sanguinolenta, y dolor abdominal. Cuando ya estamos ante una pielonefritis, va a haber una triada clásica, que es la fiebre, los escalofríos y el dolor en flancos. En la exploración va a estar dirigida a buscar el dolor suprapúbico e hipersensibilidad en el ángulo costovertebral en el momento de la puño percusión, y esto vamos a denominarlo como el signo de Giordano, ¿no?, positivo. La pielonefritis suele iniciarse con una infección urinaria baja que va a ir ascendiendo hacia el tracto urinario hasta llegar al parénquima renal. Esto obviamente va a ser porque no se ha tratado la infección urinaria baja y la infección ha ido aumentando. El diagnóstico va a ser, por un lado, clínico. Sin embargo, tenemos algunos exámenes complementarios, como el examen de orina y el urocultivo, que nos van a ser de muchísima utilidad. En el examen general de orina, nosotros vamos a ver un análisis microscópico y podemos utilizar una tira reactiva para identificar nitritos positivos. Si es que hay estos nitritos, obviamente se va a diagnosticar una ITU. El urocultivo cuantitativo es el estándar de oro para el diagnóstico porque va a identificar al germen que está involucrado.
Cuando se hace por sondeo o aspirado suprapúbico en pacientes sin control voluntario de los esfínteres, nosotros vamos a tener eh, la muestra, ¿no? La muestra hay que hacerlo con mucho cuidado y evitando contaminar. Entonces, cuando la muestra es de chorro medio, es el método más indicado para pacientes con control voluntario de esfínteres. Esto es que en la primera orina de la mañana se indica a la mamá que se realice un aseo del área de la uretra y en la primera orina empieza a miccionar y a medio, como les indicamos, ¿no? A chorro medio se introduce el frasco colector y se obtiene la muestra de orina y se la tapa y se la identifica. Vamos a ver algunos términos como piuria, que vamos a definirla como la presencia de 5 o más leucocitos por campo. La bacteriuria es la presencia de cualquier bacteria por campo en microscopio, ¿no? De alta potencia y se debe realizar un urocultivo para poder determinar el germen. El urocultivo obtenido por chorro medio es diagnóstico de una I2 positiva si se obtiene mayor a 100.000 unidades formadores de colonia por ml. Pero si la muestra se obtiene por sondeo, esta va a ser positiva cuando hay 200.000 unidades formadores de colonia ml. Pero si el rango está entre 10.000 y 50.000, entonces se va a realizar una nueva muestra. El examen suprapúbico, cuando se obtiene por talla vesical, cualquier bacteria se considera como un urocultivo positivo, aunque sea uno, por talla vesical. Eso es importante hacer la diferenciación. También podemos utilizar algunos estudios de imágenes como la ecografía, porque las ITUs pueden ser ocasionadas por alteraciones de anormalidades. Se debe solicitar ecografía renal o cisto-uretrograma cuando nosotros estemos frente a una niña menor de 3 años de edad con su primera infección urinaria. En niños con su primera infección urinaria, porque hemos dicho que en niños es poco frecuente, ¿no? Esto independientemente de la edad. En pacientes con fiebre y que presenten infección urinaria. Pacientes con infección urinaria recurrentes. Y pacientes con infección urinaria y antecedente familiar de enfermedades renales, ¿no? Sobre todo pacientes que tienen familiares con diálisis o alguna anormalidad. La gamografía renal también se va a utilizar para detectar la pielonefritis, es decir, una infección urinaria alta y de forma aguda. Y cuando nosotros sospechemos de alguna cicatriz renal. Esta es una ecografía renal y vamos a ir viendo, este es todo el riñón, esta es la parte de la corteza, la médula y las cálices, ¿no? Entonces esto se ve por, este es el ureter, entonces esto es por ecografía. El diagnóstico diferencial se tiene que hacer en toda patología porque puede haber una bacteriuria asintomática, o sea, presencia de bacterias a nivel de la orina, pero que no tengan ningún síntoma, con una vulvovaginitis inespecífica, porque también puede producir disuria y puede producir dolor a nivel local, ¿no? Una litiasis renal, porque va a producir también dolor a nivel de los flancos, y una uretritis por enfermedad de transmisión sexual, esto en adolescentes, o un cuerpo extraño a nivel vaginal, ¿no? Puede ser una apendicitis porque nosotros al examinar también va a haber dolor a nivel de la fosílica derecha, y como son niños, habíamos dicho, es muy inespecífico, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, debemos ser minuciosas en eso. El tratamiento va a ser con antibióticos de manera empírica y temprano. Ahora, este tratamiento
debe ser también agresivo para que podamos evitar el daño renal. ¿Por qué agresivo? Porque como les había dicho, en una pielonefritis va a ascender, ¿no? O sea, primero empieza con una infección urinaria baja y si no se trata va a llegar a una infección urinaria alta o pielonefritis y va a producir daño a nivel renal. El manejo debe ser según el urocultivo, de acuerdo al germen que se identifica, y se recomienda como primera instancia la terapia vía oral. Entonces, cuando hay resistencia, entonces ahí sí vamos a tener otro tipo de antibióticos que vamos a tener opciones terapéuticas. Miren, 50% doctores hay resistencia a la amoxicilina y ampicilina y en menor proporción a cefalosporinas. Estas cefalosporinas de primera generación. Amoxicilina más ácido clavulánico, la ampicilina, sulbactán y el trimetoprim, que es el cotrimoxazol. En menores de 2 años con fiebre ITU, ¿no? Una ITU recurrente, entonces el tratamiento se la va a realizar por 10 días. En menores de 2 años con fiebre y sin ITU previa o malformaciones, solo realizamos 5 días de tratamiento para controlar la infección urinaria. El tratamiento empírico de la infección urinaria afebril, ¿no? Entonces vamos a utilizar la amoxicilina más ácido clavulánico, podemos utilizar la nitrofurantoína o el cotrimoxazol y en infecciones urinarias febriles vamos a poder utilizar cefalosporina de tercera generación y aminoglucósidos. En neonatos podemos cambiar la ampicilina y gentamicina siempre y cuando se puede combinar, ¿no? Ampicilina y gentamicina, siempre y cuando los niveles de creatinina, es decir, la función renal, sean normales. La respuesta favorable es en 24 a 48 horas. Siempre es importante avisar al papá o a la mamá que el efecto del antibiótico es entre 2 días, ¿no? Que va a continuar con algunas molestias, pero al tercer día obviamente ya va a haber una mejoría notable. Estos son los antibióticos que podemos utilizar de acuerdo a kilogramo peso y las dosis, ¿no? Esto es importante porque siempre les recuerdo que en pediatría el medicamento es todo kilogramo peso, porque se da exactamente, el tratamiento es individualizado y se eh, da el tratamiento específico. Las oportunidades no pasan, las creas.